Hola gente, les doy la bienvenida a Relatos Paranormal BE. Yo soy Gabo. Aprovecho también para darle la bienvenida a Alain y hoy le toca a él relatar una de sus experiencias personales que lo dejaron aterrorizado. Espero disfruten esta historia. Les habla Alain y a continuación les vengo a narrar una serie de historias y anécdotas que me ocurrieron no solamente a mí, sino también a mi vecina dentro de su casa. Su casa es un lugar donde hay mucha actividad paranormal. En la actualidad ha bajado un poco dicha actividad, pero en algunos años sí hubo una actividad bastante considerable. Mi historia comienza cuando tenía 12 años. Fue la primera anécdota paranormal que me llevé de este lugar. Siempre visitaba o tenía la costumbre de visitar a mi vecina, en este caso la voy a llamar Sunjay. Sunjay y yo nos criamos desde muy pequeños, como hermanos prácticamente. Y siempre compartíamos. Muchas veces ella venía a mi casa a jugar conmigo o viceversa. Yo iba y la visitaba y jugábamos un rato. Una tarde, sin embargo, decidí ir a visitarla porque me encontraba aburrido en mi casa. Y resulta que para entrar a su casa primero tenemos que pasar una puerta de madera. Luego de la puerta de madera, al atravesarla hay un pequeño jardín. Y pasando el jardín así muy corto, que el trayecto, está una reja. La reja da hacia el interior de la casa. Si uno se para en la puerta de la reja puede ver el interior de la casa, puede ver el pasillo principal y parte de la cocina y la sala. Resulta que este lugar, sí, la casa de ella siempre estuvo como en construcción, porque su abuelo decidió extender la casa en algún momento, pero el proyecto nunca lo finalizó. Y la casa quedó con cuartos incluso llenos de arenas y de material de cemento y todo esto para continuar con las construcciones. Pero se mantuvo siempre así. Resulta y acontece que ella al principio tenían algunos pipotes de agua porque en la época escaseaba mucho el agua por donde yo vivía. Y resulta que habían estos pipotes gigantes de agua y ella tenía uno ubicado justamente frente a la puerta de su cuarto. O sea, estaba la puerta y a la derecha, a unos pocos centímetros de la puerta, había un pipote de estos gigantes. Muchas veces cuando yo la iba a llamar, ella por broma se escondía detrás de los pipotes y a veces me decía cosas que, mira, si no me dices la contraseña no te voy a dejar pasar, y eran juegos de niños prácticamente. Esa tarde, sin embargo, cuando fui a visitarla, pasé justamente la puerta de madera, atravesé el pequeño jardín y me topé con la reja. Y todo estaba oscuro, todas las luces estaban apagadas. Pero sin embargo, el pasillo tiene como una ventana y la ventana es muy grande, por lo cual la casa siempre está iluminada por luz natural. Por muy oscura que esté, siempre el pasillo y la parte de la sala siempre van a estar iluminados porque la luz natural entra en gran cantidad. Resulta y acontece que me pareció un poco extraño que todas las luces estuvieran apagadas, pero sin embargo decidí llamarla varias veces. Le empecé a llamar, épale, Sunjay. Al principio no tuve respuesta, después lo dije con voz más alta, Sunjay, por favor abrirme la puerta, deja de jugar, me acuerdo que le había dicho. Y en eso vi como una figura de una niña salía del cuarto de ella y se escondía detrás del pipote de agua que ella tenía a centímetros de su cuarto. Y ahí se quedó, se agachó y no salió más. Yo en ese momento estaba desesperado y molesto y empecé a gritarle, oye Son, ya le voy a decir a tu mamá que no me quieres abrir la puerta de la casa. Y vamos a tener un lío. Yo vengo acá a jugar contigo y tú vienes a jugar a las escondidas conmigo y de paso no me quieres abrir la puerta. Por favor, ábreme. Y no conseguía respuesta de ningún tipo, ni siquiera se asomaba, nada. Simplemente estaba detrás del pipote. Llegó un momento que me obstiné, me molesté muchísimo. Y le dije, ¿sabes qué? Me voy. Y de cuando quieras jugar conmigo, no lo voy a aceptar. Y me fui. Recuerdo que me fui de nuevo a mi casa y molesto le dije a mi mamá, esa niña se escondió detrás de un pipote, mamá, y no me dejó ni siquiera hablar con ella, ni siquiera me dejó pasar a la casa para jugar. Y bueno, me molesté. Resulta que al día siguiente me topo a Sunjay afuera de mi casa. Y le digo lo que pasó el día anterior. Le digo, oye, de verdad tú sí tienes el coraje para venir acá y decirme que quieres jugar conmigo. Y ella me dice, ¿pero qué pasó, Alejandro? No te entiendo. Y le digo, Sonia, no te hagas. Ayer te fui a visitar a tu casa, saliste del cuarto y te metiste detrás del pipote que tienes frente a la puerta de tu cuarto y no saliste de ahí. Te agachaste y no saliste más nunca.
Ni siquiera me abriste la puerta. Es más, iba a hablar con tu mamá por eso, porque eso es de mala educación, me acuerdo que le había dicho. Sunye de repente me mira y me dice perpleja, oye, yo no estaba ayer en mi casa. Yo salí muy temprano en la mañana y llegué muy tarde en la noche. ¿A qué hora me fuiste a visitar? Yo le dije, eran como las 3, 4 de la tarde, le dije más o menos, porque esa era la hora a que yo había ido a visitarla. Y resulta que ella me dice, a esa hora yo no estaba en mi casa, Alejandro, sea lo que sea que vistes, no era yo. Hago pausa para decirte que si te está gustando esta historia, porfa suscríbete, regálame un like y dale a la campanita. En la descripción te estoy dejando unos enlaces a otras 2 historias de terror para que las oiga y las apoye. Desde ese momento empecé a tenerle idea a su casa. Cierto día fui también a jugar con ella y recuerdo que al entrar me quedé hacia la parte del balcón mirando hacia afuera. Resulta que la casa, esta gran ventana que les mencioné anteriormente, da hacia el cementerio. Hay un cementerio muy cercano que le llaman por acá el cementerio del oeste, que se puede ver desde mi casa y la casa de todas las casas que están al lado de la mía y que constituimos esa calle, tienen vista hacia este cementerio, o sea, el cementerio principal del oeste. Y resulta que yo me quedo viendo un rato la primera parcela que se ve desde las casas de abajo del sector. Y en eso sentí que alguien me tocó el hombro y me llamó y me dijo, Alejandro. En ese momento volteo, pero no veo absolutamente a nadie. Yo le digo, Sunye, ¿qué pasó? ¿Por qué me llamas? Y resulta que ella desde la cocina me dice, ¿qué? ¿Estás hablando conmigo? Y yo le digo, sí, estoy hablando contigo. Y yo, ¿por qué me llamas? Y sales corriendo. Y ella me dijo, no, Alejandro, yo no te he tocado, ni siquiera he ido hasta donde tú estás. Tú estás embelesado viendo no sé qué pajaritos y yo estoy terminando el almuerzo porque necesitamos comer. Me acuerdo que estaba preparando el almuerzo. Y yo le digo, no te hagas, tú fuiste y me tocaste y me llamaste. Y resulta que ella jamás me tocó el hombro. Desde ese momento empecé a tenerle más respeto a la casa y no me gustaba quedarme solo en ningún momento. Cierto día, recuerdo, hicimos una reunión, ella hizo una reunión por motivo de su cumpleaños. Estábamos en la casa, su mamá, su tío, ella y mi persona. Y nos sentamos los 4 en la sala de la casa, en unas sillas de plástico. Y empezamos a hablar y a conversar y a echar cuentos de camino, como siempre hacíamos, y a echar broma. En eso volteo hasta donde está Sunye y veo claramente una mano que le toma el moño, porque Sunye estaba en ese momento peinada con un moño, y veo que la mano agarra este moño de Sunye y le sube el moño, como que le acomoda el moño que tenía en la cabeza, y era una mano blanca. Y yo veo la mano, veo perplejo cómo el moño se sube por la mano y le acomoda el moño y de repente la mano desaparece. Sunye quedó petrificada en el asiento. No se movió en ningún momento. Y yo le digo, Sunye, ¿qué te pasa? Y ella me dice, alguien me acaba de tocar. Y yo le digo, boba. En ese instante yo no había pensado bien la situación y le digo, si eres boba, fuiste tú la que te agarraste el moño. Y de pronto me pongo a pensar, pero si ella jamás subió la mano. O sea, la mano que yo había visto no era la mano de Sunye. Era otra mano que había salido de la nada y le había acomodado el moño del pelo. En ese instante sentimos como algo se movía en el pasillo y al ver por el rabillo del ojo en ese instante vi como una sombra corría hacia el pasillo. Recuerdo que su mamá se paró furiosa y le dijo a esta sombra, vaya a joder a otro lado y deja a mi hija en paz, le dijo. En eso se escuchó como si movieran cosas al fondo del pasillo y cesó. Desde ese día Sunye no fue la misma, ni yo tampoco. Y todos pudimos, después me enteré que su tío también había visto la mano, todos vimos la mano, incluso su mamá vio la mano como le acomodaba el moño, pero la mano no existía, simplemente apareció de la nada, acomodarle el moño a Sunye, y luego pasó lo que pasó en el pasillo. Y una de las experiencias más fuertes, que no la viví yo, la vivió Sunye, que en esta experiencia en particular,
Yo también la sentí, pero les voy a contar las dos perspectivas de la historia. Desde mi perspectiva, recuerdo que era una noche sin luna. No había luna en el cielo. Era una noche oscura, tipo cuentos de terror, tal cual. Pero había algo raro en aquella noche. Porque yo, para subir a la casa de mis padres, la casa de mi abuela estaba en la parte de abajo y la casa de mis padres estaba en la parte de arriba. Y para yo poder subir y bajar de una casa a otra tenía que pasar por unas escaleras que daban hacia la vista, que daban hacia el cementerio, y también daba hacia una colina que tenía mi abuela donde sembraba, porque la casa tiene una quebrada, una especie de quebrada que cruza en la parte de atrás de la casa, y allá es un campo donde mi abuela cosecha y todo lo demás, y nuestra familia siempre ha cosechado en ese campo. Resulta que para yo salir, era muy tarde en la noche, recuerdo ese día, y yo salí a la casa de mis padres. Se me había hecho muy tarde en la casa de mi abuela, me había quedado viendo televisión. Me acuerdo que era un programa que me gustaba mucho, que pasaban por la televisión a altas horas de la noche, y ese día decidí salir. Cuando voy subiendo las escaleras sí siento como unos perros aúllan, pero aúllan muy feo, no parecían ni siquiera perros que estuvieran aullando. Yo me asusté muchísimo y vi algo que se movía entre los matorrales, entre las matas que tenían de la cosecha que tenía mi abuela, y decidí salir corriendo e irme al cuarto a dormir inmediatamente y encerrarme. Al día siguiente me topo otra vez con Sunjae y esta me dice que pasó algo horrible la noche anterior. Resulta que ella bajó al lavandero de su casa, que quedaba afuera de la casa, y en ese instante, dice ella, que bajó las escaleras, tomó una ponchera con ropa, y en ese instante que se va a dar la vuelta para subir de nuevo a su casa, escuchó como los perros aullaban, y de pronto todo cesó. Se quedó en absoluto silencio. Me cuenta Sunjae que el silencio fue sepulcral, y en ese instante ella sube un escalón y sintió como algo se movía detrás de ella. Al darse la vuelta y mirar hacia atrás, se topó con una sombra. Ella le llamaba la sombra transparente, porque no era una sombra, era como un cuerpo traslúcido, con ojos muy rojos, pero rojos como el infierno. Y resulta que ella dice que no recuerda nada más. Lo vio directamente, y lo otro que recuerda es que estaba en el cuarto aterrorizada y que se despertó al día siguiente con una incomodidad extraña, con una sensación rara, y era como si su mente hubiese bloqueado todo lo que pasó después. Resulta que su madre cuenta que efectivamente ella terminó de subir la ropa, pero parecía hipnotizada, parecía como si no fuese ella. Automáticamente dejó la ropa a un lado, se encerró en el cuarto y le dijo: mamá, me voy a dormir. Y esto fue lo último que se supo de Sunjae hasta el día siguiente. Algo se había topado con ella aquella noche y se habían mirado mutuamente. Y justo esa cosa había corrido a mi patio y yo la había sentido detrás de los matorrales, pero no pude verla. Que hasta el sol de hoy le doy gracias a Dios por no haber visto esa cosa en ese momento. Y bueno, así cantidad de historias ocurrieron en esa casa, desde avistamientos de sombras, cosas que te tocaban, y estas que les acabo de narrar, estas experiencias que fueron muy significativas, las cuales les acabo de narrar, porque realmente fueron experiencias increíbles. Fueron experiencias que hasta el sol de hoy no me explico, y que fueron experiencias que me acercaron a este lado paranormal. Y obviamente, al estar cerca de un cementerio, cosas así pueden suceder en cualquier momento. Les ha hablado Alain. Les deseo buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de qué lugar del mundo nos escuchen, y espero que hayan disfrutado de estas historias. No olviden darle like al video si les ha gustado y suscribirse a este canal si quieren seguir escuchando historias como esta. Les deseo mis más grandes pesadillas y nos vemos en la próxima.